Hoy, como todos saben, vamos a hablar de la década infame sobre la base de la pregunta, ¿fue infame? Los oradores principales van a ser Pablo Gerchunov y Luciano de Privitelio y van a estar coordinados o dirigidos por Eduardo Zimmerman. En el próximo encuentro es dentro de un mes, no recuerdo la fecha, y el título que originalmente se le puso fue Peronismo y Democracia. Algunos de los 28 de agosto, algunos de los pensadores que se ocupan de estas cosas me sugirieron que podría haberse titulado algo así, ¿hay un peronismo democrático? En fin, es una broma. Muchas gracias, lo dejo a Eduardo Zimmerman en la dirección de... Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia. Me da un gran gusto coordinar esta mesa. Estoy acompañado por dos grandes historiadores. A mi derecha, Pablo Gerchunov, profesor emérito de la Universidad Torcuato Di Tella, que se especializaba en la historia económica argentina. Yo diría que es un historiador de la economía política argentina, no solo de la historia económica, y esto se refleja en su innumerable cantidad de libros y artículos, por citar solo algunos: El ciclo de la ilusión y el desencanto, un siglo de políticas económicas argentinas, Desorden y progreso, historia de las crisis económicas, 1875-1905, El eslabón perdido, la economía política de los gobiernos radicales, 1916-1930. Y creo que está trabajando ahora un libro sobre la caída del... Sale hoy un libro, ya pueden ir a librerías, sobre la caída del primer peronismo, la caída de Perón, ¿verdad? En el 55, la caída de Perón. En realidad es un reportaje imaginario a Perón sobre su caída. Ahí está. La caída. Y abajo, 1955. Ya las librerías. A mi izquierda, Luciano de Privitelio, historiador, investigador del CONICET, ha sido profesor en la Universidad de Buenos Aires, integrante del Centro de Estudios de Historia Política en la Universidad de San Martín, autor de Vecinos y Ciudadanos, Política y Sociedad en la Argentina de Entreguerras y de una gran cantidad de artículos sobre historia política de la entreguerra, reformas electorales. Es actualmente además director del Museo de Casa Rosada. Y esto es también relevante porque desde su papel de director del museo, supongo, le permitirá reflexionar un poquito sobre la memoria y la construcción de esta idea de la década infame. El formato, muchos de ustedes ya han estado en reuniones anteriores, lo conocen. Vamos a comenzar con una intervención de 20 minutos de cada uno, seguida por una segunda ronda de intervenciones de 10 minutos que les permitirá a cada uno opinar, comentar o preguntar sobre la intervención del otro participante. Entonces, sin mucho más, le voy a dejar el micrófono a Pablo Gerchunov. Pablo, ¿fue la década del 30 una década infame? Bueno, Luciano va a tener 39 minutos y 50 segundos porque mi respuesta es no. Terminó. Ahora vamos a tratar de explicar desde el punto de vista... De todas maneras, vamos a aclarar un punto. El calificativo de infame para la década del 30, Luciano lo va a explicar y lo va a discutir, creo, tiene que ver mucho más con la política que con la economía, ¿no? En economía yo diría que es básicamente una época de cambio, y es un cambio que sorprende a los actores de la época. Es un cambio que genera situaciones nuevas y desemboca en un régimen nuevo que no estaba en principio en los papeles de nadie, en los pronósticos de nadie. Como ustedes saben, no es solo argentino hablar de décadas, y las décadas, como ustedes saben, si uno dice década del 60, y eso evoca muchas cosas, uno no sabe exactamente cuándo empezó. Quizá haya empezado en 1958, quizá haya empezado en 1963.
si uno dice década del 70, lo mismo, y sin embargo hay discusiones que tratan de focalizar sobre la noción de década. En términos económicos, la década del 30 empezó con Irigoyen. Empezó en diciembre de 1929, cuando poquito antes Estados Unidos aumentó las tasas de interés, los capitales volaron hacia Estados Unidos porque se sentían atraídos por esa tasa de interés. Eso generó una contracción económica importante en la Argentina y una caída de los términos del intercambio, una caída de los precios de lo que exportaba Argentina. Y entonces Irigoyen, en diciembre del 29, del mismo modo que otros países vacíos de colonización tardía, es decir, países productores de agricultura de clima templado, hicieron lo mismo. Esto es, suspendieron el funcionamiento del patrón oro, suspendieron el funcionamiento de la caja de conversión, que había sido, yo diría, desde 1891, si se quiere, y en su formalización legal desde 1899, la forma de funcionar monetariamente la economía argentina en línea con lo que estaba ocurriendo en el mundo. En el mundo funcionaba el patrón oro. ¿Alguien dijo algo? Entonces, en diciembre del 29, Irigoyen suspende el funcionamiento de la caja de conversión. Con la convicción, porque, a ver, Irigoyen era un hombre muy decimonónico, muy del siglo XIX en muchos aspectos, pero también en cuanto a qué era el funcionamiento normal de la economía. Irigoyen hizo eso con la casi plena convicción de que era una medida transitoria. Argentina está lleno, la historia argentina, la historia económica argentina está llena de medidas transitorias que se vuelven permanentes. Esa suspensión del funcionamiento de la caja de conversión, Irigoyen dijo, un rato. Ese rato atravesó todo el final de su gobierno hasta el golpe de Estado de septiembre de 1930 y ese rato siguió después. Entonces, el punto, vamos a dejarlo Irigoyen de lado, es ¿qué pasó después? Lo que pasó después es que de a poco los dirigentes, los líderes políticos argentinos y en el mundo entero empezaron a percibir que algo había que no era tan reversible como Irigoyen estaba pensando y como yo creo que el propio gobierno de José Félix Uriburu estaba pensando, ¿no? Y la cosa siguió en el plano monetario, la cuestión siguió. La cuestión siguió del mismo modo todavía a la manera de Irigoyen, es decir, una medida de emergencia para afrontar una crisis. El primer ministro de Economía, de Hacienda, de José Félix Uriburu, continúa ese camino, el camino de dejar el tipo de cambio flexible habiendo abandonado el patrón oro. Ahora está muy de moda el tipo de cambio flexible. En ese momento regía un tipo de cambio flexible, en ese momento inicial de la década del 30. Y de pronto se dan cuenta que algo más está ocurriendo. Eso más que está ocurriendo es básicamente el estallido. Ya había empezado antes, pero se hace muy visible, como lo dice Milton Friedman en su grandioso libro sobre la historia monetaria de Estados Unidos. El momento crítico es 1931. Y sobre todo es abril de 1931, o yo diría entre abril y septiembre de 1931. Porque en Estados Unidos quiebra el 40% de los bancos por la inexistencia de la noción de un riesgo sistémico en los bancos. Esto es, a nadie se le ocurría que los bancos podían quebrar en cadena solo porque el primero quebraba, y entonces había miedo sobre lo que podía pasar con los otros.
Y entonces Argentina sufre las repercusiones de esa crisis con epicentro en los Estados Unidos, pero que se extiende por el mundo. En ese momento, la depreciación de la moneda se acelera en el mismo momento que una Argentina que todavía cree que todo es reversible y que podemos volver a las buenas épocas de la década del 20. Esta es una noción muy importante para entender desde el punto de vista económico a la Argentina de entonces, porque la Argentina era la niña prodigio, el niño prodigio de la clase en América Latina al menos. Era el niño prodigio de la clase durante la década del 20 y todos los beneficios que eso tenía y que vivía la Argentina no querían ser dejados atrás por los gobiernos, ni de Irigoyen obviamente, ni por el gobierno de Félix Uriburu y mucho menos después por Agustín P. Justo desde su triunfo electoral en noviembre del 31, ¿no? ¿Qué pasa en el 31? Ya llega Agustín P. Justo al gobierno. ¿Qué pasa en el 31? En el 31 lo que ocurre, el año crítico, en el 31 lo que ocurre es crisis en Estados Unidos, crisis política en la Argentina a partir de la elección del 5 de abril de 1931, elección en la provincia de Buenos Aires que ganan los radicales para estupor del nuevo régimen. Es un clásico en Argentina, ¿eh? Llamamos elecciones y ganan los que estaban antes que creíamos que no iban a volver nunca más. Bueno, volvieron. No quiero hacer ninguna evocación del presente. Volvieron. Esa gentuza volvió. Ustedes tengan claro que yo digo esa gentuza en un sentido no literal, digamos, histórico. 5 de abril de 1931, más esa reverberación de la crisis en Estados Unidos, aparece entonces un instrumento nuevo en la política argentina. Nuevo más o menos, quiero decir, algunos lo habían usado transitoriamente antes, pero ahora se convirtió en un régimen permanente. De nuevo, nadie creía que iba a ser un régimen permanente, pero en abril del 31, con estas cosas, había que controlar la situación y eso se combinó en septiembre del 31 con la crisis que también llega a Inglaterra, e Inglaterra, que habiendo reingresado al patrón oro con un tipo de cambio atrasado en 1925, decide, antes que ningún otro país importante del mundo, salirse de la paridad fija que tenía con el oro. Terrible. Se sale de la paridad fija que tiene con el oro el principal socio comercial de la Argentina. Argentina, pegada a esa idea de que las cosas habían ido bien como eran antes, decide que no va a seguir el comportamiento de Inglaterra y deja que la libra se deprecie, pero no deprecia su moneda. ¿Y cómo se hace cuando la situación económica exige una depreciación monetaria y uno no quiere depreciar la moneda? 2011. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se llama? Se llama control de cambios. Argentina inaugura en ese momento un régimen de control de cambios que deja atrás para siempre, hasta 1991, deja atrás por mucho tiempo aquello que parecía un hecho de la naturaleza, que era el patrón oro y el funcionamiento del patrón oro. Esto es un parteaguas. Esto es un parteaguas. Argentina tiene control de cambio. Le dice a usted si puede comprar divisas o no las puede comprar, y más que eso, le dice en qué puede gastar las divisas y en qué no puede gastarlas. Pero la Argentina, nostálgica del pasado glorioso, había hecho una cosa fundamental en todo este proceso y va a seguir después, que es Argentina es el único país en la década del 30
que mantiene el pago de la deuda, que no hace default de su deuda. Esto solamente 2 países de América Latina, solamente 2 países de América Latina, además de Argentina. Esto es Nicaragua y Haití. Esto es, de los países importantes de América Latina, el único que mantiene el pago de la deuda, es Argentina. Entonces está claro el control de cambios. El control de cambios es la consecuencia de aquella decisión. Porque si se deprecia la moneda, la deuda se vuelve cara en pesos y la Argentina no emite ni dólares ni libras. Por lo tanto, como solo emite pesos y no quería emitir pesos, mantener el pago de la deuda implicaba el control de cambios. No tenía otra salida. Control de cambios que se mantiene, como les digo, por mucho tiempo y que enhebra el corto plazo con el largo plazo. ¿Por qué digo esto? Porque el control de cambios tiene una primera versión muy insolvente en términos técnicos, digamos, técnicamente muy mal armada, y una segunda versión en 1933, en noviembre de 1933, que es la versión de Federico Pinedo, acompañado por Raúl Prebisch, el dúo de siempre, ¿no? Acompañado por Raúl Prebisch, que arman un régimen de control de cambios, en donde de pronto no solamente aparece el control de cambios, sino que aparece otra idea. Porque en la primera versión del control de cambios, yo tengo el mismo tipo de cambio para todos, pero les digo a cada uno si pueden comprar o no. Pero en la segunda versión del control de cambio lo que hay es otra noción que nos acompañó mucho tiempo, que es la noción de tipos de cambio múltiple. ¿Qué quiere decir esto? A los agricultores 4, a los industriales 8, a las exportaciones a otros países 9. Y así, en ese momento, con muy poca multiplicación de los tipos de cambio múltiple, pero después eso le sirvió a Perón para multiplicar eso por 1000, digamos, ¿no? Régimen de control de cambios con tipo de cambio múltiples. Le doy un mejor tipo de cambio a la industria que al agro. Si le doy un tipo de cambio mejor a la industria que al agro, ya no solo estoy resolviendo una cuestión de emergencia, sino que ahora estoy inaugurando un patrón de crecimiento distinto. Esto es, el agro no me da el jugo que me podía dar, que me había dado en el pasado, y entonces el régimen de tipos de cambio múltiple más los aranceles, lo que me dicen, lo que transmiten al mundo económico es la industria es el nuevo motor de la economía. ¿Va a ser un motor igual que el que había sido la agricultura y la ganadería desde 1880? No, nada que ver. Digo, la Argentina va a tener un desempeño desde entonces y en el largo plazo bastante mediocre, pero está claro que a partir de ese momento es la industria la que va a liderar el crecimiento argentino. Con una situación, si se quiere, paradójica, y es que el campo lo acepta con entusiasmo. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es yo diría, es elemental. El campo tiene otras formas de financiamiento para salir de la situación de quebranto, pero la emergencia de una industria que ocupa mucha mano de obra en las ciudades y principalmente en la ciudad de Buenos Aires y los alrededores, le permitía a los hijos de los chacareros quebrados encontrar un trabajo en la ciudad y aliviar la presión sobre los pobres ingresos del padre. Entonces, se arma un modelo industrial basado en textiles, lo que después se va a llamar industria liviana. Que nada que ver con la industrialización de tono militar, si se quiere. Nada que ver con la noción de industria pesada. No es eso. Entonces tenemos tipo de cambio múltiple, industrialización, empleo urbano. ¿Qué ocurre? Ocurre que al mismo tiempo que eso ocurre, que eso sucede,
Argentina se encuentra con una especie de varita mágica, con una especie de sonrisa de la fortuna. La sonrisa de la fortuna es la sequía norteamericana, las tormentas de polvo en Estados Unidos. Estados Unidos tiene 5 años de sequías consecutivas que erosionan el suelo, 5 años de sequía 5 años consecutivos de sequía que erosionan el suelo. Los precios de lo que exporta Argentina suben y Argentina de pronto, entre la política proteccionista proindustrial y el renacimiento de términos del intercambio favorables, inesperados a esa altura, se encuentra en un boom. Argentina tuvo 2 ingenieros presidentes. Uno es Agustín P. Justo, el otro es Mauricio Macri. El ingeniero Agustín P. Justo, que además era militar, el ingeniero Agustín P. Justo consigue entonces financiarse por esta nueva situación en lo que es uno de los proyectos mimados de cualquier presidente ingeniero, que es la obra pública. Entonces, la década del 30 es en la Argentina obra pública, control de cambios con tipo de cambio múltiple que impulsan la industrialización, y obra pública, control de cambios que impulsan, y una política monetaria flexible, porque simultáneamente con eso, si hemos dejado atrás el patrón oro, tiene que aparecer una política monetaria, ¿no? Una política monetaria que sea expansiva en algún momento, contractiva en otra. Nadie de los actores de la época pensó lo que se pudo, eso pasa siempre, digamos, nadie pensó lo que se pudo pensar al final de todo este periodo. Este periodo es un periodo de cambio profundo, es un periodo de cambio inesperado, es un periodo de cambio en el cual los actores de la época están pensando todo el tiempo con nostalgia del pasado, hasta yo diría 1933, 1934, y desde 1933, 1934, con todas las discusiones de la época, por ejemplo, los socialistas se oponen férreamente a la fundación del Banco Central, a la institución del Banco Central, con todas las discusiones de la época, Argentina económica funcionaba. Un minuto para un punto que me parece que, si no, me lo van a preguntar enseguida. ¿Pero cómo? ¿No es que esa Argentina sufrió el desastre del pacto Roca-Runciman precisamente en 1933? Y entonces yo aquí tengo que explicarles lo siguiente. El primer control de cambios, el de 1933, era uno. Yo dejaba que usted importara y después resulta que no tenía las divisas para darle a usted el dinero para pagarlo. Yo dejaba que las cosas transcurrieran, por ejemplo, que usted anotara la remisión de utilidades y dividendos como empresa extranjera, y después ocurre que yo no tenía las divisas para darle para que usted efectivamente remita esas utilidades. ¿Qué hizo Argentina? Argentina, una delegación presidida por el vicepresidente Roca viajó a Inglaterra, pero viajó a Inglaterra con otro objetivo. Viajó a Inglaterra con el objetivo de ver si podía contrabalancear los efectos del Pacto de Ottawa, que le daban preferencias llamadas así imperiales a los socios del Commonwealth. Entonces, diálogo imaginario. Estoy con los diálogos imaginarios. Diálogo imaginario. Llega Roca a Inglaterra. Lo recibe el señor Runciman. El señor Runciman le dice, ¿qué hacen por acá? Roca dice, bueno, nosotros hemos sido uno de los principales proveedores de carne congelada y yo diría que nadie en el mundo podría proveerlos a ustedes de carne enfriada y queremos venir a resolver esta cuestión, es decir, queremos que nos abra el mercado. ¿Ustedes vinieron por eso? Pues les voy a decir, dijo Runciman, que el problema es otro.
El problema es que ustedes le deben las utilidades y dividendos congeladas en pesos en el Banco Central de Argentina a las principales empresas inglesas o británicas que han invertido en Argentina. Entonces, perplejidad de Roca tiene que aceptar, y acepta con gusto ciertamente, un préstamo inglés para poder liberar la remesa de utilidades y dividendos. Eso hace, ese préstamo, con la carne no pasa demasiado, eso hace que el problema de quasi default con la remesa de utilidades y dividendos queda liberado, queda cancelado como problema, y Argentina vive entre el 33 y el 37, principios del 38, una época mucho mejor que lo que la literatura dice. Dicho lo cual, voy a volver sobre el problema de las décadas. En verdad, la década del 30, contada de este modo, empieza a fin de 1932 y termina en 1938. Esto es, abarca exactamente el periodo de la presidencia de Agustín P. Justo. Lo que viene después, lo que viene con la Segunda Guerra Mundial y lo que viene con las respuestas políticas argentinas a la Segunda Guerra Mundial es otro cantar y va a quedar como una especie de hueco sin tratar si es que la próxima conferencia es sobre el peronismo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Si desde la economía no parece haber sido infame la década, dada la fuerte recuperación que se produce del 33 en adelante, impulsada por algunos de estos procesos que Pablo ha descrito, es la política la que inventa el título de década infame. ¿Cómo se construye esa idea? La respuesta también es fácil, igual que como planteaba Pablo. Yo le agregaría una vuelta. La respuesta si es infame o no, tiene como respuesta depende, y depende quién la responda, porque como todo criterio valorativo, no depende solo de explicaciones medianamente objetivas como las que planteaba Pablo en relación a la economía, sino también a los gustos, valores propios de cada uno de nosotros, y es muy difícil discutir con eso, ¿no? Uno no discute con los valores de la gente, porque por más que lo discutas, allí seguirán. Antes de entrar a esta reunión, y un poco en chiste, yo decía, yo no sé si es infame o no, pero lo que es seguro es que tengo al menos 4 o 5 décadas otras que pondría antes en la lista de infamias. Y por cierto, eso hablaría mucho de mí, no exactamente de las décadas, porque una me gusta y otra o no. Ahora, aún dicho esto, los historiadores nos tenemos que hacer cargo de una cosa que para mí es absolutamente obvia, que es que me parezca a mí o no más o menos infame los años 30, lo cierto es que hay un tópico construido, que es un tópico que es inicialmente de la memoria histórica, es decir, es más que de historiadores, no somos solo los historiadores, porque debo decir que aún los historiadores utilizan a veces este giro, sino que es algo más amplio, ¿no? Está en el sentido común de la memoria histórica de muchos argentinos, por lo menos de aquellos que se interesan, y la impresión que yo tengo es que, más allá de decir si a mí me parecen otras más o menos infames, que hay que dar cuenta del porqué, es decir, cómo se construyó esta idea, primero de que los 30 es una década, porque tampoco va de suyo. Justamente la exposición de Pablo se sostuvo en ese argumento. La periodización, el recorte, años 30, no me sirve para explicar el problema, por ejemplo, de la relación de la Argentina con la economía internacional. En cambio, sí me sirve 29-38 o 32-38, como nos acaba de explicar. Es decir, aún así, mi impresión es explicarlo. Y voy a intentar hacer exactamente eso, es decir, mostrar cómo se creó esta idea y por qué fue tan operativa en términos de imágenes o ideas sobre el pasado argentino. Y no solo con la cuestión de la infamia, sino, insisto, con la cuestión de la década misma. Él decía, es cierto,
los historiadores y nosotros en general, incluso cuando hablamos de nuestra vida, tenemos como una tendencia a dividir nuestra propia experiencia en términos de décadas, pero en cuanto uno empieza a estudiar la historia, e incluso se empieza a estudiar a sí mismo y a recordarse a sí mismo, empieza a descubrir que tiene poca utilidad. Ahora, por alguna razón, la usamos. Entonces, en este caso en particular, intentaré dar la explicación, al menos la que yo creo, sobre por qué. Por supuesto que hay algunos datos que son un poco obvios, digamos, ¿no? Más allá de las precisiones de los años, por ejemplo, cuándo la crisis afecta a la Argentina, lo cierto es que 1930 tiene se puede leer en términos de un corte profundo. ¿Por qué? Bueno, porque pasan dos cosas importantes. Es el momento en que genéricamente fechamos la crisis internacional del capitalismo. Por cierto, como bien explicaba Pablo, no es tan simple como que es los 30, pero tendemos a decir la crisis del 30. Y luego está el golpe de Estado, ¿no? El derrocamiento de Irigoyen, que parecería abrir, y de hecho abre, una serie de procesos de golpes militares que generan una inestabilidad política que al menos subsiste hasta el año 1983. Es decir, hay algunas razones sobre el por qué el 30 y también por qué el 43, ¿no? El 43. Y otro golpe es un golpe que se da en repudio a ese pasado inmediato, es decir, una de las cosas que voy a intentar explicar es que la primer construcción de la idea de una década del 30 en términos de infamia es de los golpistas y de sus amigos golpistas del año 43, pero claramente allí aparece otro parteaguas que es el que inmediatamente lleva al peronismo, y si uno lo piensa otra vez en términos históricos, lo que rápidamente va a descubrir es que si bien nosotros hoy tendemos a fechar el origen del peronismo en el año 46, el propio peronismo, mientras fue gobierno, no yo, no historiadores, tendía a fichar el origen del peronismo en el golpe de Estado de junio de 1943, a que llamaba Revolución Nacional, luego Revolución Justicialista, es decir, es el propio peronismo el que crea la idea de que allí hay un corte sustancial y que ese corte está absolutamente ligado con el proceso que se va a abrir con la elección de febrero del 46. Entonces, bien, ¿cuándo aparece por primera vez esto? Es cierto que hacia fines de los años 30, como suele suceder, existían ya citas acerca de una década. Se hablaba de una década. Ahora, el giro década infame no surge hasta el año 44. No es una invención de Jauretche como mucha gente cree. En muchos lugares uno puede leer que es una invención posterior a la caída de Perón, en el libro de Jauretche, Forja la década infame, sino que la invención es un poco anterior, es de 1944, y el protagonista de esta invención es una persona que en ese momento estaba muy a favor del golpe del 43, y se llamaba José Luis Torres. José Luis Torres era un periodista nacionalista. Decir nacionalista es una manera leve de llamarlo, es nacionalista de los años 40, ¿no? Admirador de Hitler, del fascismo, pero sobre todo de Hitler. Una de las cosas extrañas que sucede en los años 30 es que a pesar de los enormes esfuerzos de la embajada alemana por conseguir respaldos directos al régimen nazi, por lo menos Hermann Friedman sostiene que no lo lograban. Lograban otras cosas, por cierto, pero no ese respaldo. Pero el caso es que José Luis Torres es uno de los casos exitosos. Es decir, era una de las personas que estaba abiertamente a favor del régimen nazi. Y lo primero que habría que decir, también retomando este problema de qué es una década, es que en esa década infame de José Luis Torres, el uriburismo no entraba. Es decir, su década infame comenzaba en el año 1932 y culminaba en el año 1943, con la Revolución Nacional. ¿Y por qué Uriburu no estaba? Bueno, las razones son obvias. La construcción de la idea de infamia de José Luis Torres no tenía nada que ver con la suspensión de un régimen democrático, al cual, por cierto, detestaba. Y por tanto, el corte del golpe de Estado en 1930 para José Luis Torres no era significativo. O si era significativo, lo era porque se había producido allí el primer ensayo de una revolución nacional, supuestamente encarnada por Uriburu.
Esto es relativamente cierto, efectivamente Uriburu tenía algunas ideas un poco distintas de lo que era la mayoría de los grupos que habían protagonizado el golpe. Generalmente se habla de 2 líneas. Yo suelo decir, es un poco exagerado hablar de 2 líneas, ¿no? El grupo de Uriburu era un grupo muy chiquito, con muy poco poder político. Uno podría explicar por qué es él el que toma el poder y no los otros sectores, los que estaban más cercanos al grupo de Justo. Hay explicaciones muy obvias de por qué es él el que va adelante y no los demás. Pero lo que está claro es que inmediatamente que llega a la presidencia, tanto los grupos civiles que lo habían apoyado, salvo algunos, por supuesto los nacionalistas, pero que todavía eran poquitos, algún sector de algunos partidos del Partido Conservador de la Provincia de Buenos Aires que siguen apoyándolo, lo cierto es que la mayoría dejan de apoyarlo muy rápidamente. Y justamente si José Luis Torre lo que quiere es dar cuenta de lo infame que habrían sido los gobiernos tachados por él de liberales desde 1932 hasta el año 43, Uriburu tiene que quedar fuera. Es decir que la primera cuestión curiosa es que la idea de la década, y de la década infame, porque es él el que acuña este giro, nace con un criterio un poco distinto al nuestro. No tiene nada que ver con los golpes de Estado, tiene por cierto que ver con la economía, pero no como lo planteaba él. Yo cuando me toque hacerles preguntas hablaré de eso, o comentar hablaré de eso. Pero no tiene que ver con las cosas que nosotros hoy sostendríamos que construyen esa década. Ahora bien, una vez creada la concepción, la idea de la existencia de una década infame, esa idea se ve reforzada por 2 elementos que, como bien decían por aquí, provienen esencialmente de la política, ni de la economía, pero bueno, la discusión política siempre incluye discusiones sobre economía, por cierto. Pero sobre todo no proviene del ámbito de la historiografía, es decir, no son los historiadores los que inventaron la década del 30, sino que en esencia es la propia política. ¿Y quiénes son? Es muy obvio, son los 2 grandes movimientos políticos argentinos. Tanto el radicalismo como el peronismo construyen su propia idea y su propia identidad y la idea de lo que ellos serían en contraste con cosas, y la década del 30 es una de esas cosas que aparece como contraste. Es decir, en el caso de los radicales, frente a un periodo de democracia excelsa y respeto de los mecanismos, sobre todo de los mecanismos de elección de presidentes, diputados y demás, sobrevendría una época de fraude. A una época de defensa de los intereses nacionales sobrevendría una época de entrega, alrededor de la lectura del Pacto Roca-Runciman y otros sucesos de los años 30, y el peronismo es exactamente lo mismo al revés. Si bien la relación de reivindicación o no del irigoyenismo por parte del peronismo es siempre muy confusa, no es tan clara, ¿no? Perón mismo no era claro al respecto. Para Perón ninguna historia reciente se recortaba con él. O sea, él solo era comparable con San Martín. Y la gesta del peronismo era solo comparable con los años de la década revolucionaria. Cualquier otra historia, por buena o por mala, no era especialmente relevante, por lo menos en sus discursos políticos. Pero lo cierto es que cada tanto no tienen otra que hablar de los años 30 y sostener que, otra vez, la unidad de sentido de una década que, por cierto, habría sido espantosa frente a las maravillas de la Argentina justicialista. Y no es un tema menor que estos 2 partidos tomen para sí la idea de la existencia de una década. ¿Por qué? Porque son los 2 grandes movimientos que construyen visiones y memorias del pasado en la Argentina. No somos los historiadores los que construimos, en general, las visiones del pasado. Los historiadores discutimos algunas otras cosas que no siempre llegan claramente al espacio público. En general son los movimientos políticos los que, tomando lo que prefieren, lo que les gusta, por supuesto siempre de manera sistemática, muchas veces violando esos propios conceptos históricos desarrollados por alguien, para construir valores, identidades y demás que son muy operativas. Vuelvo a insistir, por más que los historiadores, o yo al menos como historiador, me queje de la idea de la existencia de una década del 30 comunidad de sentido, lo cierto es que eso en el espacio público está y que yo tengo que dar cuenta de eso. Yo no puedo simplemente decir está mal o responder no es infame y luego pasar
el micrófono y darle 40 minutos al otro. Hay que explicar el porqué, ¿no? Como él lo hizo con la economía. Bueno, por cierto, después de la caída del peronismo, el otro gran constructor es sin duda Arturo Jauretche, de la idea de la existencia de una década del 30. Lo que pasa es que su década ya es otra década. Mantiene de Torre la idea de una década de entrega y sobre todo de una figura absolutamente señera alrededor de esa entrega, que es Gran Bretaña. Porque el problema de la relación con Gran Bretaña no es simplemente un problema de índole económico. Hay allí un problema político, ¿no? Hay la crítica, para decirlo de alguna manera. Si bien la década del 30 no inaugura la noción de que el modelo agroexportador que tenía a la Argentina en un lugar muy expectante, y por cierto a la relación con Gran Bretaña como una relación privilegiada y muy relevante, la década del 30 no es la primera vez que hay críticas a esto. Lo cierto que sí es que la década del 30 es una década en la que esa crítica se hace muy poderosa, y hay varias razones de eso. La primera viene probablemente de los años 20 y es paradójica, porque en los años 20 una crítica muy fuerte no era tanto hacia Inglaterra, sino hacia la relación con Estados Unidos, que es un actor que empieza a aparecer en los años 30 y que es muy problemático para la economía argentina, a diferencia del caso inglés, porque Estados Unidos tiene dos problemas: produce lo mismo que nosotros, por tanto no tiene mucho que comprarnos, y por otra parte descubrió que la manera de hacer que los argentinos compren cosas norteamericanas no es mandarlas de Estados Unidos, sino directamente poner las empresas acá. Y eso genera problemas de balanza comercial con Estados Unidos, que es muy criticado, y de hecho la profundización de la relación con Inglaterra no es un invento de la década del 30, sino que se inicia con dos tratados firmados antes del Tratado de Roca-Roussillon por el propio Irigoyen. Esa reaparición de Inglaterra como algo bueno es posible que explique por qué en los años 30 aparecen críticas muy fuertes a Inglaterra por parte de aquellos que políticamente no están a favor de esta relación. Es decir, la crítica a Inglaterra es una crítica que tiene que ver con una especie de puesta en cuestión global del pasado anterior. Y en ese sentido es un aporte paralelo al que hacía Pablo, que explica que en otros ámbitos la idea de la vuelta a la década del 30, a la década del 20 era una idea valorada. Hay otros sectores políticos que no solo no lo valoran, sino que lo ven casi como una entrega. Claro, la década de Jauretche ya es otra década. Tiene esta crítica, por supuesto, pero desde el punto de vista político es ya la que nosotros conocemos. Es la década que va de 1930 del golpe hasta el golpe de 1943. Ahora, una vez que esta idea tan sólida en el espacio de la política, de las identidades y la memoria se traslada a los ámbitos historiográficos académicos, inmediatamente empiezan a aparecer problemas. Los historiadores, y no solo historiadores, también sociólogos economistas, empiezan a dar cuenta que esa unidad de sentido, porque no es simplemente una periodización, es mucho más que una periodización, esa unidad de sentido no sirve para explicar cosas. Una idea es la que acaba de exponer Pablo: no me sirve para explicar la economía, necesito otros momentos. Él lo salvó de una manera brillante, dijo: mi década del 30 es entre el 32 y el 38, pero lo que él está al mismo tiempo poniendo aquí es: no me sirve la década del 30, la tengo que inventar de nuevo. Pero no es la primera vez que esto pasa. Digo, en un estudio clásico de Murmis y Portantiero, porque claro, muy rápido la década del 30 se convirtió en el laboratorio de explicación del peronismo. Una vez que el peronismo aparece como un gran tema a explicar, sí, rápidamente los años 30 se convierten en algo así como la zona para explicar eso. Y ya el libro de Murmis y Portantiero, intentando explicar qué cosa es eso el peronismo, se veía todo el tiempo obligado a hablar de los años 30. De hecho, uno encuentra un montón de cosas sobre los años 30 allí porque el corte del 43 no le sirve. Y el otro caso que yo quería mencionar, ya que está aquí presente, es una vez que en el año 83 se abrió, bueno, con la democracia llegó la nueva universidad y la profesionalización masiva de los historiadores, Luis Alberto Romero y Leandro Gutiérrez, intentando explicar cómo era la sociedad porteña de esos años,
descubrieron que ni los 20 ni los 30 les servían. Y allí acudieron a una periodización que es muy sólida en otros espacios historiográficos, sobre todo europeos, que es entreguerras. Yo soy muy sostenedor de esa periodización, en parte porque yo aprendí casi todo lo que sé de Luis Alberto, entonces es medio obvio, pero también porque a mí me sirve para explicar algunas cosas que todavía son más difíciles de entender que lo social. Uno decía, bueno, está bien, la sociedad tiene otros ritmos. No, la sociedad tiene ritmos más aquietados, más callados. No son los ritmos de la política o de la economía, que son ritmos más intensos, ¿no? Puntualmente intensos. Pero yo estudio la política. Y uno diría, en la política va de suyo. El corte de 1930 es un corte dramático. Y además no estudio cualquier cosa de la política, estudio la política electoral, estudio elecciones, que es donde se parece y donde casi hay un acuerdo generalizado, incluso entre historiadores, que ahí es la década del fraude y que eso contrasta notoriamente con el pasado de los años 20. Ahora, resulta que cuando yo me pongo a estudiar los años 20, primero descubro dos cosas. La primera es, en una vieja colección de Historia de las Ideas, de la editorial Ariel, Tulio Alperín escribe sobre 1230, 3043. Y él divide el libro en dos. Y le llama La República Posible y La República Imposible. Algo así es, ¿no? La República Verdadera, perdón, al 1230 y la República Imposible a la del 30. Ahora, el problema que yo veía con eso es que es cierto, puede ser que los adjetivos estén bien, pero todo eso es cierto a condición de que admitamos que la República es siempre la misma. Y tiene que ver con la apuesta de la ley Sáenz Peña. Es decir, la ley Sáenz Peña impone una especie de apuesta de modelo. La ley Sáenz Peña no es solamente dar cuenta de algo, sino una apuesta a otra forma de relacionarse. La élite entre ellos y la sociedad con la política. Es decir, un problema de funcionamiento de las élites, la idea era clave, Sáenz Peña lo decía todo el tiempo, pacificarla, crear reglas de juego comunes que hagan que la élite pueda jugar a un juego no violento. Y la segunda es mejorar la representación, ¿no? Según Sáenz Peña, no digo que fuera así, la sociedad argentina no estaba bien representada en la política, por tanto había que cambiarlo. Ahora, ya en los años 20, si estas son las apuestas, la mayor parte de los diagnósticos que existen acerca de la reforma Sáenz Peña es que la reforma Sáenz Peña fracasó. Y no solo en los conservadores, que sería medio obvio, sino los propios radicales, que de hecho presentan reformas electorales e incluso reformas constitucionales. Rodríguez, que es un estrechísimo colaborador de Irigoyen y diputado en ese momento, en el 30, tenía armada una reforma constitucional de índole corporativa, para hacer representación corporativa, irigoyenista estoy hablando, no Uriburu ni ningún fascista raro, una persona del irigoyenismo. Por supuesto nunca se pudo presentar por el golpe mismo, pero quiero decir, la idea de que algo no funcionara era muy obvio, y ese no funcionamiento perdura en los años 30, a un punto, y con esto cierro, que de todos modos hay que matizar. Hasta el año 35, desde el punto de vista electoral, en la Argentina no hay fraude. Justo no es un presidente fraudulento porque él haya llegado a la elección de noviembre del 31 que citaba él. No tiene nada distinto a cualquier elección anterior. Les diría más, es mucho más pacífica que la de marzo de 1930, la última de Irigoyen, que es violentísima y donde Irigoyen fabrica 2 elecciones seguro. Hay 2 provincias donde hace un fraude escandaloso y en Córdoba está por verse. Yo todavía no estoy muy convencido. Aparecen un montón de urnas llenas de votos solo radicales. Es muy raro, ¿no? Y esas urnas no estaban y de repente aparecieron. En Mendoza y San Juan hay fraude directo, digamos, literalmente inventan las elecciones. Entonces, lo que pasa en el 31 no es muy diferente de lo que pasaba en el 30 bajo el liderazgo de Irigoyen. De hecho, es menos violento por una razón obvia, porque el radicalismo se abstiene. Yo siempre digo, miren, explíquenme a quién le hacía fraude justo, si no tiene rival. El rival es el radicalismo, la alianza no está en condiciones ni siquiera de rascarle un poco de miedo al grupo justista. El Partido Conservador es un partido muy importante electoralmente, perderá con los radicales, pero tiene una base electoral muy sólida. Si los radicales no están, ganan, no hay mucho que hacer. De hecho, todos los conflictos son de los grupos de Justo. Los antipersonalistas que se agarran a piña con los demócratas.
sí aparece en el 35. En el 35 lo que yo digo es el fin de la ilusión sanspenista. Una vez que los radicales vuelven, efectivamente, justo literalmente arma la elección. Y probablemente la elección más fraudulenta de esta época sea la del presidente Ortiz, en el año 37, que es una elección muy trabajada. En el archivo justo hay mucho sobre el trabajo de cómo es esa elección. Ahora, de todos modos, el fraude se termina convirtiendo en una especie de trampa, ¿no? Nadie puede salir de él. Ni los radicales, porque descubren que si se abstienen, la gente vota igual, no les importa lo que diga radical. Entonces vuelven. Ahora, cuando vuelven, les hacen fraude. Están fritos, no podemos ni abstenernos, y si participamos nos hacen trampa. Pero los conservadores también, porque saben que tarde o temprano tienen que salir y que manejar el fraude no es fácil, sobre todo para una coalición, como es la concordancia. Mi pregunta divertidísima, que nunca va a tener respuesta, es ¿qué hubiera pasado en la elección del 43 si Justo no moría y Castillo quería imponer a su candidato? ¿Le iba a hacer fraude a Justo? Casi jefe del ejército. No tiene respuesta, o mejor dicho, yo tengo la respuesta, no se hubiera animado, no hubiera habido fraude y Justo hubiera sido presidente. Bueno, hasta aquí, gracias. Bueno, entonces ahora, empezando por Pablo, cada uno va a tener 10 minutos para comentar o reflexionar sobre la intervención del otro expositor, y después vamos a abrir a preguntas, con lo que diría que por favor las hagan por escrito y me las van acercando en letra legible. Entonces, primero Pablo. Bueno, se supone que yo tengo que, más bien, reaccionar, como se dice ahora, a lo que dijo Luciano. Entonces, vamos a calentar un poco la pantalla. Lo que transmitió Luciano, con matices, por supuesto, es uno de los mejores historiadores argentinos. Le tengo un respeto enorme. Quiere decir que lo que voy a decir ahora es parte de un juego para ponernos en los extremos. Lo que nos estuvo contando Luciano es que todos siempre fueron lo mismo. Es decir, que Irigoyen, fraudulento, antes también y después también. Entonces, ¿cómo vamos a delimitar una época en la que la nota distintiva de la política, quiero decir, la nota distintiva de la política fue el fraude? A mí me parece que, concedo que si me decís que Irigoyen tocó un poquito algunas urnas, es una cosa un poco escandalosa frente a alguien que vino en nombre de la regeneración institucional, ¿no? Es feo. Pero yo te digo la verdad, es tocar un poquito los fraudes en la tercera sección electoral no me parece lo mismo que decir fraude. Fraude en el sentido de que yo doy vuelta una elección. Fraude en el sentido de decir que no dejo que Alvear se presente a las elecciones de noviembre del 31 en nombre de que, habiendo habido un golpe de Estado de por medio, en nombre de que no había cumplido todavía los 6 años respecto al final de su mandato. Pero, ¿cómo puedo yo apelar a ese legalismo cuando en el medio ocurrió el 6 de septiembre? Digo, hay algo nítido ahí, hay algo nítido. Mejor dicho, en medio de una historia en donde todos los periodos pueden cruzarse y matizarse y fertilizarse cruzadamente en la interpretación histórica, que es lo que vos sos un mago para hacer, esto es lo mismo que después. A mí me parece que todavía nos queda por explicar algo, porque antes hubo la ley Sáenz Peña. Y entonces cuando está la ley Sáenz Peña y la experiencia que todos más o menos aceptamos se parece a voto secreto obligatorio y masculino, más o menos se parece, que después hayamos tenido esta experiencia de los años 30, me da la impresión de que con el
todo lo mismo no me quedo satisfecho. Digamos. Lo segundo es sobre la cuestión social en los 30, de lo cual hemos hablado poco. Aún en medio de la recuperación y la bonanza de... a ver, déjame que te... No, respecto a lo primero. Yo tengo un amigo que se llama Lucas Liach, que es simpatizante, por decirlo de algún modo, de un equipo de fútbol que se llama Rosario Central. Rosario Central hace algunos años descendió al Nacional B. Y él, que es una persona fiel a su equipo, lo seguía en todas las canchas. Y fue a la cancha en un domingo, un sábado, fue a la cancha de Deportivo Merlo. Deportivo Merlo. Él no sabía ni cómo se llegaba, ¿no? Una vez que estaba en Merlo, le preguntaban, ¿y vos sabés dónde queda la calle tal? Y si no sabías, te mataban, porque quiere decir que no eras del barrio. Y nadie que no fuera del barrio podía ser hincha de Deportivo Merlo. Entonces llega a la cancha, lo identifican como hincha de Rosario Central y le dicen, fracasado, fracasado, sos igual que nosotros. Ese es el tono Privitielo. Ahora, perdóneme un minuto más para la cuestión social. Lo que voy a decir no es lo que yo pienso, sino una manera posible de interpretar toscamente el periodo. Después del experimento irigoyenista alvearista, digamos, de los 20, a ver, hay una cosa que no progresa, digamos, ¿no? En materia de legislación social. Es verdad, nunca progresa nada porque todas las leyes terminan abortadas, terminan mal, terminan no tratadas en el Congreso, el Código del Trabajo de Joaquín B. González, el Código de Trabajo de Irigoyen, etcétera, etcétera. Pero al menos los gobiernos hacían sus intentos y había fracciones que hacían sus intentos. Yo creo que junto con un periodo, hablo del periodo de Agustín P. Justo, en donde las cosas funcionaban más o menos bien, no hay dudas, creo yo, no hay dudas. Es posible que, como muchos otros países de la época, es posible que haya un problema de sectores sociales que quedan un poco más a la intemperie que en otros en donde la experiencia rooseveltiana funcionó de manera un poco más integral, ¿no? Y entonces, digo, traigo la segunda cita que a mí siempre me divierte, que es una cita de una amiga que es Teodelina Lesica Alvear de Hileré. Teode hablaba de su madre y decía que su madre decía que la cruz del Congreso Eucarístico era una cruz comunista. Entonces ella le preguntó, ¿por qué decís que es una cruz comunista? Porque es de acero y no es de madera. Fantástico, fantástico. Eso es la industria. Esa mujer decía, hay que desconfiar de la industria. Y hay que desconfiar de la industria, tenía el sentido de que allí adentro se junta gente, habla, intercambian ideas, uno es un ilustrado que lleva un libro y así crece el comunismo, que fue lo que ocurrió en la década del 30. Entonces, una pregunta es, ¿cómo ves ese crecimiento del comunismo durante la década del 30? En términos de la propia década y diría yo en términos también de alguna de las motivaciones del golpe de 1943. Yo diría que hables de él y reserven las preguntas y las sumamos a las respuestas a futuras preguntas. No. He tenido que decir esto delante de públicos radicales
feroces, así que no. Es un amigo, no hay problema. Bueno, yo me acerqué a la economía de los años 30, sobre todo, de forma directa, no leyendo libros obviamente, pero es decir, de forma directa, sobre todo porque a mí me interesaba la dimensión política de los debates. En ese sentido, la infamia de los años 30 creo que no está demasiado vinculada a entender los procesos objetivos que suceden en la economía argentina, sino a ciertos momentos puntuales que serían la marca de esa infamia, ¿no? Yo traté de hacer el listado, por ahí me olvido alguno, pero creo que no. El pacto Roca-Runciman, que citó él, el debate de las carnes posterior, o sea, el famoso protagonismo de Lisandro de la Torre, que por lo menos para el Perín es un momento crucial en la imposición masiva y política de la idea de que el modelo de agroexportador y la relación con Inglaterra es perjudicial para Argentina y punto, sin mayor discusión, digamos. Un tercero es el debate de la CHADE, que yo seguí muy particularmente porque yo trabajaba en la Ciudad de Buenos Aires y ese conflicto tuvo que ver con la Ciudad de Buenos Aires y quienes votaron allí son concejales, donde es un poco difícil para mí entender cosas que él entiende mejor que yo, ¿no? Que es si esto es económicamente conveniente o no, ¿no? Yo cuando escuchaba los argumentos de aquellos que estaban a favor de las ordenanzas, si conocen más o menos cómo es, la CHADE tenía una concesión a través de unas ordenanzas municipales, por eso ese Consejo Deliberante que lo tiene que tratar y no la Cámara de Diputados, pues si no, no hubiera habido ningún escándalo, ahí justo tenía los números, pero en el Consejo Deliberante no tenía los números. Y bueno, no se vencían todavía y sin embargo fueron renovadas en el año 1936 por una ordenanza municipal en una votación muy caótica. Y yo ahí sí conozco las dos cosas, es decir, conozco por un lado los argumentos de las empresas que como, otra vez, no conozco bien cómo es una empresa por adentro y tampoco conozco bien cómo era el negocio de la electricidad en esa época, que ahí sí descubrí que es bien diferente al nuestro, ¿no? Se medía por cantidad de enchufes, por lamparitas, una cosa muy extraña como se cobra. Es posible que las empresas necesitaran más tiempo para poder hacer eventuales inversiones, lo que fuera, para permanecer y que el negocio fuera rentable. Esa es la impresión que parecen dar los argumentos en ese favor, pero también conozco positivamente los sobornos. Sin ninguna duda hubo soborno, y uno de los sobornados fue Alvear. A Alvear le dieron plata, y Alvear usó esa plata para la campaña del 37 y la usó para hacer la sede del Partido Radical, la biblioteca y todo eso. Es decir, de eso no hay ninguna duda, ya hay varios estudios, incluso un estudio de un catalán sobre la relación de Cambó con Alvear. Es clarísimo, recibieron plata. Concejales radicales también recibieron plata, es decir, eso también pasó. Y finalmente la del Palomar, que la estaba leyendo justamente las internas a raíz de un libro de Ignacio López que está aquí sobre Ortiz. Es un libro muy interesante sobre otro de Ortiz y Castillo, los otros dos grandes protagonistas de la década del 30, y allí se ve cómo se hace, que hay un problema, la impresión es que hay algo que pasó que no debería haber pasado, pero también cómo se usa eso políticamente. Mi pregunta, o comentario y pregunta para Pablo, tiene que ver con este registro, es decir, nosotros podemos contestar a la construcción de una idea de una década espantosa, incluso en términos económicos, cuando él dice que no, explicando que no. No lo sé, es decir, es obvio que los historiadores nos vamos a convencer, y algunos nos vamos a convencer, a mí él me convence, por supuesto, ¿no? Sin ninguna duda, pero ¿qué fortaleza tiene eso frente a los imaginarios históricos, donde la sola presencia de Inglaterra en donde sea ya lo vuelven un cuco? No hace falta otra cosa. Es tan simple como esto. Pongo a Inglaterra en el medio y ya está. Seguro hay un negocio, seguro lo que fuera.
lo que ustedes quieran, pero ahí hay un problema, digamos, ¿no? Y eso se reproduce en muchas visiones, ¿no? Lo llevo de los 30 a Moreno y resulta que Felipe Piña nos quiere explicar que los ingleses tuvieron que ver con que lo mataran, porque en las instrucciones decía que tenía que comprar unas armas. Es un disparate, pero quiero decir, el hecho de que esté Inglaterra ya lo hace posible. Hay explicaciones de por qué esto es así, pero ahí es donde yo veo, no un problema para él ni para mí, porque yo leo esos libros y listo, me alcanza con eso, pero sí para la posible reconstrucción de una mirada sobre estos años, incluso en el plano de economía. Porque la impresión que da de estos 4 ejemplos es que lo que está haciendo la Argentina es todo el tiempo entregándose frente a una potencia que por otra parte siempre nos explotó, desde Moreno. Desde 1810, es decir, siempre y hasta hoy por las Malvinas. Entonces, yo veo un problema allí, digamos, ¿no? en cómo pueden hacer los economistas para convencer a un público un poco más amplio de las cosas que él nos explica y que a mí me convencen rápidamente, digamos, ¿no? Porque no tengo mayor problema. La complejidad y la astucia de muchas de las decisiones económicas de los actores de la década del 30 a mí me resultan por demás obvias. Pero también están estas cosas, también está De la Torre, también está las denuncias de La Torre. Personaje por el cual yo no tengo la menor simpatía, ninguna simpatía por De la Torre. Pero convengamos que es un personaje que genera simpatías, ¿no? De la película, digamos, dado que las visiones del pasado con las cuales nosotros queremos hoy discutir no circulan solo en ámbitos académicos, sino en cualquier ámbito, la película de las carnes es eventualmente donde aparece un Bordavedere que parece la persona más buena del mundo. Bordavedere era un matón, digo yo, no quiere decir que por esto hay que matarlo, no estoy justificando, pero era un matón de armas llevar, igual que el otro, que Cora, digamos, los dos eran tipos pesados. A un senador electo era un tipo difícil, no era un héroe, no sé qué. Yo no sé qué, digo, los relatos sobre lo que pasó son muchos, pero quiero decir, tendemos a convertirlo inmediatamente en una especie de mártir. Y ahí es donde yo veo alguna dificultad para... Lo que quiero decir es que los duros hechos a veces no alcanzan para destruir nuestros sólidos prejuicios, para decirlo de alguna manera, ¿no? Solo eso. Muy bien. Bueno, voy a dar el micrófono a Luis Alberto, que va a incorporar también algunas preguntas. Reitero la invitación a los que quieran hacer preguntas, pasen papel por escrito con su pregunta y si no, después voy a agregar algo yo también. Sí, no es una pregunta, sino un comentario sobre lo que ustedes han oído, si ustedes estuvieron en la reunión pasada sobre la relación entre Gran Bretaña y Argentina, habrán notado una gran continuidad y a la vez una gran diferencia con lo que es lo que habitualmente se piensa sobre estos temas, ¿no? Y este era el propósito, el primer propósito de nuestro ciclo, que es el de tomar esos temas que son mojones en el sentido común y abrir un interrogante crítico y mostrar la posibilidad de miradas más amplias, ¿no? Luciano puso buena parte de lo que yo pensaba decir acerca de lo difícil que es conmover este sentido común, pero a la vez lo importante de hacer algún pequeño esfuerzo como el que nosotros estamos haciendo aquí para empezar a trabajar en ese sentido. Ahora, el segundo propósito no es reemplazar ese sentido común por el verdadero, porque el verdadero no existe, porque desde el momento en que la gente con sentido crítico empieza a pasar a pensar en estos temas, se encuentra con que cada uno, como ustedes lo han visto hoy con dos notables historiadores o muy destacados, apenas se empieza a trabajar, aparecen las diferencias de perspectiva, diferencias de interpretación, que son las que habilitan el diálogo que estamos empezando a tener y que seguramente vamos a empezar a tener, y que es lo que el propósito hacia donde nosotros vamos en este curso y ojalá en toda la Argentina, que es el de salir del congelamiento de las verdades excluyentes y abrir la puerta a la conversación entre opiniones distintas. Me pareció un ejemplo tan claro el que estaban empezando a tener Luciano y Pablo, y que ojalá sigan en este ratito que nos queda, que no quería dejar de llamar la atención sobre esto, ¿no? Yo como
Estoy encantado de haber llegado a este punto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces Pablo puede responder a Luciano o agregar algo más y después... Recién lo dijo Luis Alberto y creo que estamos, por lo menos los 4 de esta mesa, bastante de acuerdo. Yo lo pondría de este modo. Los historiadores profesionales tenemos la batalla perdida. Tenemos la batalla perdida. Los historiadores con sentido crítico, y no la historia como herramienta de propaganda política, tenemos la batalla perdida. Ahora, dicho esto, quiero decir que es llamativo, esto es, porque no ocurre en todos los países del mundo. Más bien ocurre en muy pocos países. Y eso, no voy a llegar a una conclusión con esto. Llego más bien a una interrogante, a una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué la historia es tan potentemente una herramienta de publicidad política y de confrontaciones en el presente? Quiero tomar un ejemplo que va totalmente en la línea de él, quiero decir, estoy de acuerdo. Después voy a decir algo sobre los escándalos económicos. Perón no llegó en 1943, llegó en 1943, como vos bien dijiste. Digamos que es el personaje de la historia desde 1945, ¿no? Hago ese esfuerzo para ponerlo en 1945 para hacer esta comparación. ¿A alguien se le puede ocurrir que hoy en Inglaterra haya, por ejemplo, una manifestación en la calle gritando "Attlee, Attlee, qué grande sos"? Clement Attlee es un personaje para historiadores, no es un personaje de la política moderna, de la política del presente, quiero decir. No sé si en los últimos tiempos ha cambiado Inglaterra, pero todo el tiempo era así, y en general es así. Quiero decir, volvamos a... ¿A quién se le ocurriría discutir sobre Truman en Estados Unidos con entusiasmo? Quiero decir, con el entusiasmo, no con el espíritu crítico del historiador, sino con entusiasmo. Entonces, todo esto lo digo para darles la razón a ambos, sobre todo a vos que empezaste con el tema, y llamar la atención, o por lo menos mostrar mi perplejidad sobre el carácter que tiene esto. Por eso creo que tenemos la batalla perdida, a menos que algo cambie, pero no vamos a ser nosotros los quienes lo cambiemos, porque, como bien decía Luis Alberto, no lo podemos cambiar cuando lo divertido entre nosotros es discutir críticamente. ¿Qué? ¿Qué dijo? Se sintió ofendido por tu llamado. De cocina. Ah. Otra obra que se da. Está bien. Nada, eso, me llama, aquello sobre lo que vos llamaste la atención y vos volviste, a mí me provoca una enorme perplejidad. Yo no lo veo habitualmente. A ver, Vargas en Brasil no es Perón en la discusión, no es Perón. Es de verdad un personaje del pasado, ¿no? Que, por supuesto hay partidos que ponen ahí una imagen de Vargas, lo que sea, ¿no? Pero no es lo mismo. En ese sentido yo diría, la verdad que Cristina Kirchner ha cumplido un rol extraordinario. De verdad ha colocado a Perón en el pasado porque ha sustituido el mito, digamos, ¿no? Y viste que Perón aparece poco. Aparece en los retratos, aparece poco. Aparece Cristina y Francisco. Un partido cuasi papal, no lo sé. Como somos historiadores, esperemos 20 años para definirlo.
respecto a los escándalos, primero, como hace de verdad un historiador profesional, lo primero que quiero decir es que hay una cosa de la que no sé nada, que es la Chávez. Así que, chapó, otros me han informado y vos volviste a informarme, con una acidez espectacular. Sí quiero hablar de los otros escándalos. Yo comparto tu malestar, yo uso la palabra malestar, con Lisandro de la Torre. Lisandro de la Torre no entiende nada de lo que pasó con las... o sí entendía y estaba haciendo una ópera política, digamos, ¿no? Bueno, no entendía. El nudo es el pacto Roca-Runciman. Digo, déjenme encadenar de nuevo los acontecimientos. Yo hago un régimen de control de cambio, funciona mal y me genera una deuda con empresas inglesas. Simultáneamente, o poquito después, hay una conferencia en Ottawa en donde se junta el Commonwealth y deciden sesgarse, lo que es comprensible en medio de la crisis del comercio de los 30, al comercio bilateral. Argentina reacciona frente a eso y trata de mantener algún grado de multilateralidad por una razón elemental, porque toda la gracia de los años 20 había sido que nosotros le vendíamos a Inglaterra, obteníamos las libras, las cambiábamos por dólares y después comprábamos cosas bonitas o automóviles, si se quiere, en Estados Unidos, de modo que perder el multilateralismo y la conversión de monedas es un golpe durísimo para la Argentina. Es un golpe durísimo. Entonces, va Roca a ver qué puede rescatar de aquel multilateralismo. Hay algunos escritos de Keynes sobre la relación con la Argentina que son extraordinarios, defendiendo con una brutalidad total el bilateralismo inglés. Muchachos, le dice a los argentinos, ustedes ya no pueden comprar autos en Estados Unidos. Van a tener que elegir, porque si quieren que nosotros le compramos carne, nos van a tener que comprar a nosotros. A partir de eso, vamos a usar un término antiguo, como la correlación de fuerzas entre Inglaterra y Argentina era la que era, obviamente Argentina saca lo que puede, y lo que puede, visto sin la carnadura de esa relación de fuerzas, es decir, sin la mirada del historiador, visto desde afuera puede parecer poco. ¿Logró poco en carnes? Efectivamente logró poco. Tanto es así que, entre otras cosas, tuvo que ceder el hecho de que los frigoríficos ingleses iban a tener como dice el propio tratado, un trato predominantemente amable respecto a frigoríficos de otros países. ¿Y qué vamos a hacerle? Digo, ¿podíamos decir que no? No estábamos en condiciones de decir que no. Ahora, cuando Lisandro de la Torre arma el escándalo, y todos los que arman el escándalo de las carnes en el Congreso, lo que no ponen, porque solo lo ponemos los historiadores, es Argentina sacó lo que pudo sacar de ahí y no podía sacar otra cosa. Agrego un escándalo más, sobre todo porque es un hombre al que quiero, ¿no? A pesar de que ha muerto, que es Raúl Prebisch, y Federico Pinedo, al que efectivamente me parece un personaje interesantísimo, ¿no? Al otro lo quise, me parece un personaje interesantísimo, ¿no? Prebisch también es un personaje también muy interesante, hasta que se volvió un funcionario internacional. Ahí me parece que bajó mucho la calidad, digamos, ¿no? Quiero decir de otro modo, Prebisch me interesa mucho más como funcionario público, como gestor de la política económica, que como teórico de los términos del intercambio. Y ahí hay un problema, porque en medio de ¿qué es lo primero que sufre en una depresión? En una depresión hay gente que no puede,
cayeron los precios internacionales, hay gente que no puede pagar sus deudas. Si no puede pagar sus deudas, hay bancos que no pueden devolver los depósitos. Si no pueden devolver los depósitos, puede quebrar el banco. Y si quiebra ese banco, como dije en mi exposición, pueden quebrar cientos. A diferencia de Estados Unidos, Argentina hizo una política de sostener a los bancos que potencialmente podían quebrar para no tener una quiebra generalizada de bancos. Entonces, por ejemplo, salvó al Banco Español. Ahora, eso fue, en los términos de la época, un escándalo. Porque ¿cómo se salva? Acá está lleno de abogados, estoy seguro, vos sos uno. Es notable la dificultad que tiene un juez para entender la noción de riesgo sistémico. Es que es lógico, es muy difícil de entender. Mire, señor juez, si a él le va mal, sálvelo porque si no va a caer él. ¿De qué me está hablando? No me haga verso, dice el juez, con toda razón en términos de su propia lógica. Entonces, lo que hizo Prebisch es un escándalo. Pero en todo caso nos salvó del escándalo de que cerrara el 40% del sistema financiero argentino como ocurrió con el norteamericano. Todo esto que digo es la razón, una forma de la razón, no la razón, es una forma de la razón y termino diciendo lo primero que dije cuando empecé y es, tenemos la batalla perdida. Bueno, respuesta de... Sí, bueno, yo coincido mucho con la última y primera apreciación de él. Efectivamente, quiero decir, no es una novedad, no estamos descubriendo nada nuevo cuando decimos que cualquier colectivo social, sobre todo desde el romanticismo, pero antes también, se constituye alrededor de una identidad y esa identidad incluye un pasado. Y ese pasado es construido, como es construido nuestro pasado individual. Con eso trabajan los psicólogos. No sé si hay psicólogos, abogados sí, pero quiero decir, los psicólogos no trabajan con nuestra historia, trabajan con lo que contamos que es nuestra historia, que no es lo mismo. A las sociedades le pasa lo mismo, es decir, construyen lo que sí es cierto, y yo coincido con él, es que no siempre es tan aguda el debate, ¿no? Ahora, yo creo que los debates sobre el pasado son agudos cuando el debate sobre la identidad es agudo. Yo trabajaba mucho en los años 90 en el ámbito educativo, en manuales, colegios y demás, y en los 90 no se discutía tanta la historia en términos identitarios, no era tan intenso. Entonces era una buena época para los historiadores. De hecho, los historiadores colonizamos los manuales, colonizamos las editoriales y colonizamos los manuales. Ahora, ¿qué pasaba? Los profesores no nos entendían, porque se supone que desde el siglo XIX su tarea es afianzar la identidad nacional, no hacer conocer la historia. Y bueno, en general los que tienen dificultades de construcción identitaria, ¿no? Y yo creo que la intensidad del siglo XXI alrededor del debate de la historia no puede distinguirse de la crisis de 2001. Es decir, yo creo que tiene que ver con la reconstrucción de una pregunta básica que casi todos nosotros aquí por la edad hemos vivido el 2001, que no fue una crisis como las demás. Uno escucha comparaciones o españoles diciendo nosotros también tuvimos una crisis, o ahora. Todos nos acordamos que no había plata, que nos daban unos papelitos y íbamos a comprar al almacén y en el almacén nos daban cosas por el papelito, ¿no? Digo, lo que nos pasó fue terrible, que había asambleas de vecinos que antes su preocupación era cómo se iban de vacaciones a Mar del Plata o a Pinamar, y estaban en asambleas barriales discutiendo las bases de la nueva Argentina, como soviets, ¿no? Duró poco, pero yo siempre intento recordar eso. Produjo una crisis de identidad muy fuerte a la que no tengo la menor duda que el kirchnerismo político le dio una respuesta. Una respuesta que a mí no me gusta, pero es otro problema. Y se la dio. No es casualidad que Cristina insista con la historia todo el tiempo. Se la dio en el presente y se la dio en el pasado, porque reconstruyeron una vieja noción de los años 70 acerca de la continuidad y volvieron a por sus fueros, digamos así. Entonces, yo creo que ahí yo coincido con Pablo en que estamos perdidos, en que
Es muy difícil que los historiadores tengamos una palabra que pueda ser demasiado escuchada. También coincido con Luis Alberto, si logramos imponer una duda, ya está bien. Porque, por cierto, esa visión del pasado es una visión del pasado que no es que solo no me gusta porque no me guste a mí, sino porque es notoriamente facciosa, ¿no? Y nos divide mal, ¿no? Están los buenos y los malos. Y claramente a mí me tocó de estar del lado de los malos, y yo no quiero estar del lado de los malos, ¿no? Yo soy un argentino que vivo acá, trabajo y quiero que la Argentina vaya bien. No me gusta que nadie me ponga del lado de los malos, no me gusta que menos aún el presidente me ponga del lado de los malos. Yo me acuerdo discutir mucho cuando salió el Instituto Dorrego por ese punto, porque decía que todos los historiadores éramos extranjerizantes y liberales, ¿no? Un disparate, digamos, ¿no? No sé de dónde sacaron semejante cosa, pero eso dice el decreto, que por cierto firmó Filmus, historiador. Tremendo, ¿no? Eso era lo que me irritaba mucho a mí, eso, no que crean lo que quieren creer, no me importa, eventualmente se discutirá, haremos estas cosas, a mí las iniciativas de Luis Alberto, en ese sentido siempre me gusta participar, pero funcionan así. Entonces creo que hay una dificultad, y creo que hay una dificultad que tiene que ver con la historia, pero con la historia que vivimos nosotros, no nuestro pasado, con lo que nos está pasando en cada momento. Y bueno, y también en respuesta, siempre me dicen lo mismo. Esa es la respuesta de Itela, le llamo yo. Cuando voy a la de Itela, donde hay demasiados radicales, siempre me dicen, bueno, no eran 2 urnas, vamos. Mandó 18 intervenciones Irigoyen en el primer gobierno y dio vuelta todas las provincias. Sí, había cómo se sacó de encima el viejo régimen en un caso, se los cuento yo porque a mí siempre me causa mucha gracia. Entre las intervenciones que mandó en su primer gobierno, mandó la intervención a San Juan, donde ya Irigoyen eligió mal, le dijeron que Cantoni no era muy importante, que tenía que elegir a otro, está claro que se equivocó, debería haber elegido a Cantoni. Él interviene en la provincia, San Juan es en los 30, los 20 es Catamarca, el caso que les voy a hablar es Catamarca. Irigoyen manda la intervención a Catamarca y en los 20 se va a hacer una elección. En Catamarca existía una costumbre que es las epidemias electorales. ¿Por qué había epidemias electorales? Porque mucha gente iba a trabajar a las zafras desde Catamarca, iba a trabajar a las zafras de Tucumán y eventualmente de Salta. Y cuando se iban, ponían en riesgo el resultado de una elección. Porque quiero decirles, tendemos a creer que después del 12 votó un montón de gente, y no es así. Irigoyen ganó Santiago del Estero por 2 votos. 2. Se ganaban elecciones por 100 votos, por 90 votos, salvo en la provincia de Buenos Aires, pero la Argentina no es la provincia de Buenos Aires. 6 o 7 distritos votan menos de 35.000 personas, es decir, menos del padrón de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, y a eso le llamamos democracia de masas y no sé qué cosa. Entonces se iban 100 de Catamarca, se iban 200, se iban 500 y ponían en riesgo un resultado. Entonces, ¿qué hacían? Decretaban una epidemia, no se votaba, esperaban que volvieran y ahí hacían la votación. Pero esta tuvo una vuelta genial, que es que no había ninguna zafra, el interventor del padre de la democracia, Hipólito Yrigoyen, decreta una epidemia de cólera, hace poner en cuarentena a todos los demócratas, hay la elección y 2 días después descubre que la epidemia no era grave. Digo, eso no son 2 urnas. Tengo otra con la policía, pero no voy a contar, de Entre Ríos, para no abusar. Yo entiendo de todos modos lo que él quiere decir. Efectivamente, entre el fraude posterior al 35 y estas cosas que pasaban todo el tiempo con Irigoyen y después de Irigoyen, hay una diferencia, que es que el presidente, digamos, en el archivo justo está en las listas, por ejemplo, del presidente de mesa de la provincia de Buenos Aires, para que uno por uno vean si esa persona es de confianza o no, para que por supuesto de los votos, saben que era crucial tener al presidente de mesa para la firma en el sobre para iniciar la cadena. Y justo tenía la lista de los tipos con cuál era de él y cuál no, digamos, ¿no? Yo entiendo la diferencia y sostengo esa diferencia. Lo que quiero decir es que esa diferencia es el fin de algo que se diagnostica como un fracaso y que para eso ni siquiera hace falta esperar a los 30, ya en los 20 se diagnostica así. Bueno, listo. Para Pablo, ¿sobre qué bibliografía académica se sustentaba la política cambiaria de cambios múltiples? Esa es una. Otra para Pablo, el impulso... Bueno, para ambos. El impulso industrialista de la década facilita, entre comillas, la llegada del peronismo.
¿Se puede decir que la crisis del 30 es una crisis de deflación en que los productos no tenían valor? Y esta tal vez más para Lisandro, el porqué de la crítica de Lisandro de la Torre al conflicto de las carnes. Y finalmente, tal vez también para ambos, ¿por qué no analizar qué significó el golpe del 30 en términos de pérdida de la democracia? Si es que hubo tal cosa. ¿Quién quiere empezar? No la de la duda de por qué imponer las ideas, esa no. ¿Sobre qué bibliografía académica se sustentaba la política cambiaria de cambios múltiples? Esa es una pregunta interesante para historiadores. A ver, las políticas de tipo de cambio múltiple fueron latinoamericanas y nazis, más o menos, digamos, ¿no? Un poquito, también hay otras experiencias, digamos, pero es algo parecido a América Latina y Europa Oriental. No hay una literatura previa sobre tipos de cambio múltiple que haya inspirado a quienes las llevaron adelante. Lo que hay a posteriori son algunas racionalizaciones analíticas, algunos análisis que las racionalizan, excelentes. Si alguien tiene ganas, yo puedo decir alguna, pero principalmente le sugeriría, si es un lector de economía, que lea un artículo de Rüdiger Dornbusch de 1986 sobre los tipos de cambio múltiple. Ahí está, en todo caso, toda la bibliografía anterior y una explicación brillante acerca de la razón del tipo de cambio múltiple. La siguiente es: el impulso industrialista de la década facilita, entre comillas, la llegada del peronismo. Ahí yo agregaría algo de mi parte. Me parece que ahí hay otra manera de leer la década del 30, no como el cierre o el quiebre, como el último capítulo del régimen liberal, sino como el prolegómeno del peronismo. La década, los años del 30 pueden ser vistos como la plataforma de aterrizaje de lo que va a ser el peronismo, y así ha sido leído por mucha gente. Por ejemplo, no hemos dicho nada sobre la gobernación de Manuel Fresco en Buenos Aires. Uno puede decir, hay un pequeño laboratorio de cosas que el peronismo va a traer después. Entonces, quería ver si podías ampliar no solo la idea de que el impulso industrialista es lo que facilita la llegada del peronismo, sino los puntos de contacto entre lo que te parece ocurre, sobre todo en la segunda mitad del 30, y la llegada del peronismo. A ver, siempre pasa que hay los gestos propios de una época tienen señales previas, digamos, ¿no? Digo, Fresco es el más conocido, pero hay muchos, los Cantoni, está lleno de ejemplos que uno dice, pero esto es peronismo puro. Y sí, qué sé yo, pero tiene sentido en la época, ¿no? En una época más organicista de la política, ¿no? En donde declina en el mundo la relevancia, la importancia o el lugar que ocupa la democracia liberal, ¿no? Entonces, ¿cómo no van a aparecer cosas? En Estados Unidos declina, no es que es una declinación mundial. El mundo de los 30 y los 40 es depresivo cuando uno se lo cuenta a sí mismo. Es depresivo. No es solamente la Segunda Guerra Mundial, sino todo lo que vino antes, ¿no? Entonces sí, efectivamente uno va a encontrar peronismo avant la lettre. Sin embargo, ahora voy a una cosa más acotada que tiene que ver con la economía. Yo diría lo siguiente, y aquí voy a hacer un comentario sobre un amigo que no está y que escribió un artículo brillante sobre el Plan Pinedo de 1940, que es Juan Liachi. El esfuerzo que los hombres de los 30, dije Pinedo y Previch, como reflejo de una tecnocracia moderna, como le gustó decir a Tulio Alperindongui, ¿no? El esfuerzo que hicieron
para que eso no terminara en una economía excesivamente cerrada, con una industria tan diversificada que no podía tener escala y por lo tanto no podía tener nunca eficiencia. El esfuerzo es enorme. El artículo sobre el Plan Pinedo de los 40, en donde Juan le hace proponer a Pinedo una apertura a los Estados Unidos y una economía que reconozca un poco más sus ventajas comparativas, está presente ya en el programa del 33. Es decir, desde el comienzo mismo, en medio de la depresión o recién saliendo de la depresión, vuelvo. El régimen de tipo de cambio múltiple de Pinedo tiene un casillero que dice: voy a premiar a aquel que exporte productos no tradicionales o productos tradicionales a países vecinos. Eso quería decir, al que le exporte a Estados Unidos y al que le exporte a Brasil. Entonces, tienen una idea, vamos a decirlo así, continentalista de la economía. Idea continentalista que toma Perón, pero la toma de otro modo, la toma a ver cómo podemos armar algo propio independiente de los Estados Unidos, que eso no es lo de Pinedo. Ahora, como bien dijo Luciano, era una tragedia, digo, era una ingenuidad, porque efectivamente Estados Unidos, entre muchas otras cosas que producía eficientemente, también producía eficientemente lo que nosotros exportábamos. Entonces, la pérdida de ese sol en el centro, que fue Inglaterra para la economía argentina, es una pérdida que me animo a decir no resolvimos nunca, a menos que alguien me diga que China es un nuevo sol en el centro, cosa que estoy tan aterrado que preferiría que no ocurra. Muy bien. Para Luciano. ¿Por qué no analizar, ahora viene la deflación, sí, así alternamos un poco, ¿por qué no analizar qué significó el golpe del 30 en términos de pérdida de la democracia? Te agrego ahí algo también de mi parte. Una cosa, para engancharlo con la reunión anterior que hicimos sobre Gran Bretaña, una cosa que me impactó de la lectura del libro de los Irasusta es ver la lectura que se hace de la oligarquía argentina. Y me parece que ahí hay algo interesante para pensar el golpe y la democracia. Hay una especie de nueva significación de lo que es oligarquía. La oligarquía ha sido denunciada desde fines del 19 muchas veces, pero a partir de ahora el problema parece ser no que sea oligárquica. Rodolfo Irasusta no tiene ningún problema con un régimen oligárquico, aparentemente. Es la orientación ideológica de la oligarquía. Entonces el problema no es tanto que estos gobiernos eran antidemocráticos, sino para dónde se orientaban, ¿no? Pero a ver si puedes sumar eso. Sí. A ver, nosotros inevitablemente tendemos a poner el golpe de 1930 en los términos de una larga serie que termina en 1976 y desde ese punto de vista no hay otra, digo, la pregunta en sí misma tiene respuesta. Sí, por supuesto, esto produce problemas para el sistema democrático argentino. No creo que sea lo único, ¿no? La vez que viene van a discutir sobre el peronismo y la relación con la democracia y allí el problema es qué idea tiene el peronismo de la democracia, no tanto si es o no, ¿no? Sino cómo la imagina y cómo se convierte en un régimen político y es allí donde yo sí veo un problema. Es decir, la democracia en sí misma es solo una palabra. Luego uno tiene que llenarla de cosas, ¿no? De democracia hablaba Videla, Hitler, Perón, Irigoyen, Alfonsín, todos hablan de democracia. Y la pregunta es ¿qué es lo que hay allí? Entonces, como historiador yo miro el 30. El 30 se filia en las revoluciones radicales. Yo sé que esto es increíble y rarísimo y cómo es tal cosa posible. Pero quienes hacen ese movimiento, al que no le llaman golpe sino revolución, lo que dicen es, estamos haciendo lo mismo que hacía Irigoyen, que es juntar militares y civiles, y además una enorme cantidad de civiles, porque hay que decir que desde el punto de vista militar el golpe fue un fracaso total, y yo les decía al comienzo, ¿por qué Justo no fue adelante? Porque Justo ya sabía que era un fracaso, Justo era bastante menos tonto que Iriburu. Yo creo que Iriburu no era una persona muy lúcida en términos de política y
no tenía problema en ir adelante. Ahora, ir adelante es fracasar. Al día de hoy, la pregunta que yo no tengo como respuesta es ¿cómo demonios llegaron a la Casa Rosada? Es incomprensible que hayan llegado a la Casa Rosada. Bastaba con los bomberos para detenerlos. Ahora, nadie sacó a los bomberos. ¿Por qué no sacaron a los bomberos? Y eso es una pregunta que lleva al gobierno radical. ¿A qué pasaba en el gobierno radical? ¿Quiénes estaban esperando y quiénes no? Es decir, el golpe es una cosa bastante más, en cuanto uno se mete adentro, porque todos los demás golpes tienen el modelo. Este no. Bueno, su modelo son otra vez las revoluciones radicales. Entonces, ellos mismos no lo veían como una ruptura de la democracia. Ellos lo veían como una reimposición de una democracia que en todo caso había sido violentada por Hipólito Yrigoyen. Esa idea no era la idea de todos los golpistas. Por eso yo señalé, hay un grupo, pero que todavía es minoritario, que va a ser el grupo que claramente va a tomar el poder en el 43, que no, que ya... Bueno, Uriburu quiere cambiar la Constitución. Literalmente dice, esto no funciona, esta manera de pensar la democracia no funciona. Pero Uriburu es minoritario y su debilidad política se hace muy obvia en el año 31. Llaman a las elecciones del 5 de abril, ganan los radicales. ¿Quién pierde? Uriburu. Justo no. Es más, yo estoy convencido que Justo festejó ese día. Hay intentos de levantamientos militares. Todos sabían que Justo sabía que se iban a levantar y que él los alentaba en contra de su supuesto aliado Uriburu. Entonces, lo que quiero decir es la necesidad del pronto regreso a un sistema institucional. Él sostenía que no permitirle a Alvear ser presidente es un fraude. Yo no tengo duda que es una cretinada, o sea, claramente, y ese es Justo, es el ministro que Justo le impone a Uriburu del Interior, ese que se lo prohíbe. Y está muy claro, ¿por qué? Porque Justo quiere ser el candidato de los radicales. Yo sé que la historia después no fue así, pero él quería hacerlo y están las cartas en su archivo, donde no solo se ve eso, sino cuando se da cuenta que ya no va a ser el candidato de los radicales, cómo alienta la candidatura de Alvear. ¿Y cómo lo alienta Alvear para que vaya? ¿Para qué? Para que se abstengan, porque era la única manera de ganar, si no le iba a costar ganar, porque él no tenía todavía las herramientas para edificar un fraude sistemático en el año 31. No es fácil hacer un fraude para poner un presidente. Si uno mira cómo se elabora en el 37, es una obra de ingeniería política electoral, que intervengo esto, que acá hago aquello, que acá pongo a este, y ahí cuentan todos los electores, recuerden que en esa época era en dos tandas, cuentan los electores y dice, me alcanza, me da. Pero es una ingeniería muy compleja que no existía en el 31. Entonces, lo que quiero decir es que no es así como se vio el golpe mismo. A la larga, nosotros lo fuimos poniendo en una serie histórica que incluye los del 43 y los demás. Y entonces sí, es obvio que en algún momento los argentinos tenemos que reflexionar acerca de qué pasa. Pero no es la manera que en el 30 se leía esto. Para anécdota también, para que vean hasta dónde hoy no es tan claro de todos modos este punto, yo cuando llegué a la Casa de Gobierno para hacerme cargo de alguna de las áreas que tienen que ver con el museo, la historia y lo demás, en la página de Casa de Gobierno había una historia argentina. Y en la historia argentina el golpe del 43 que decía que fue una revolución popular en contra del fraude y la oligarquía de la que él habla. Oligarquía que efectivamente, como él dice claramente, ya no es socialmente identificada, sino ideológicamente identificada. Es decir, esa era la lectura oficial del gobierno argentino del golpe del 43. Hasta, obviamente llegué yo y ahora hay una historia argentina con la firma de Luis Alberto y mía, en donde seguro no decimos eso del 43. Pero quiero decir, esa idea existía y era una idea que yo no, la verdad que no seguí manuales escolares de esa época ni nada, pero tal vez hasta pasó algún manual y algún chico estudió con esa idea. Por cierto, Felipe Piña la sigue repitiendo, que era el autor de eso, ¿no? Felipe Piña era el autor de esa idea. Es decir, no estoy tan seguro, por supuesto que desde el punto de vista histórico todo lo que dije, no es posible pensarlo así. Ahora, no estoy tan seguro de que tengamos esa reflexión de un modo tranquilo, calmo y lo demás. Muchos otros reivindicarán el golpe del 55 y yo no sé si no me subo a esa también. Digo, no me rasquen demasiado porque por ahí me encuentran. No sé qué hubiera hecho yo en el 55. En realidad estoy seguro de que hubiera hecho, pero digo que no.
Entonces, no sé si es tan claro que reflexionamos. El único golpe sobre el que reflexionamos es sobre el del 76. Y también sabemos cómo, ¿no? Es una imagen absolutamente construida de buenos y malos, y no mucho más que eso. Hablamos mucho del golpe del 76, pero sabemos muy poco del golpe del 76. No digo en sede historiográfica, ¿no? Sino fuera de la historia. Se sabe muy poco, casi nada. Se repiten 2 o 3 eslogans. Entonces yo no tengo duda que nosotros tenemos que reflexionar sobre todo y sobre qué entendemos por democracia, incluso antes de reflexionar acerca de si tal cosa es o no democrática. Y ahí ya empiezo a anticipar qué respuesta daría yo a la pregunta de la vez que viene. Depende cómo la definan. Yo allí veo un problema. Al respecto, y ya que está, me cruzo con la pregunta anterior que decía él, es cierto que la industria tiene algo que ver con el peronismo, pero yo más bien, como hizo bien él, lo pondría en ese clima de época donde esta forma distinta de pensar la democracia está en boga, y no solamente en la Argentina. Digo, es en la Argentina, pero es Europa y es América Latina, y como dijo él, hasta Estados Unidos. Yo les cito una frase de Jauretche en 1942. Todavía no había Perón, ni sabíamos quién era, ni nada. Y Jauretche ya dice: la cosa es sencilla. Se nos quiere hacer pasar por democracia el mantenimiento del Parlamento, la justicia, las instituciones, en una palabra, lo formal que el régimen maneja. Para nosotros la democracia es el gobierno del pueblo, con o sin Parlamento, con o sin jueces. Para Jauretche, Perón es la democracia, que no les quepa duda. El problema es qué demonio es la democracia. Y eso, y los golpes, y el peronismo, y lo que sea, es sobre lo que yo creo que tenemos que reflexionar. Muchas gracias. Bueno, quedan pocos minutos para 2 preguntas complicadas. Una, la crisis del 30 es una crisis de deflación, y para Luciano, el porqué de la crítica de Lisandro Latorre al acuerdo de las carnes. Muy cortito, porque deflación muy cortito, porque estamos sobre la hora. Sí, fue deflación, claro. 1928, octubre del 28 hasta el 33, los precios, que de eso se trata, no paraban de bajar. Y esa es la razón por la que los bancos estuvieron a punto de quebrar, porque alguien al que le baja el precio no puede pagarle la deuda al banco, ya lo explicamos. Es una deflación mundial, ha sido mucho más fuerte en otros países que en Argentina, pero es letal. La deflación tiene efectos letales porque destruye al sistema financiero y por lo tanto destruye el sistema de pagos. Cualquier cosa menos eso. Digo, si ustedes dan a elegir entre 10 de deflación y 10 de inflación, por favor elijan 10 de inflación, porque si no, no saben las consecuencias. Corto, Lisandro Latorre y las carnes. Quiero decir, Lisandro Latorre era un opositor del gobierno, ese es el punto básico que hay que entender. Es más, había sido el candidato a presidente de la alianza contraria, y supuestamente lo que suele sostenerse es que él defiende el interés de productores pequeños, que tienen que ver además con Santa Fe, con la provincia donde es él, frente al poder de los frigoríficos, y luego además denuncia la maniobra de los libros supuestos encontrados en ese barco. Mi problema con Lisandro Latorre es otro, no tiene mucho que ver con sus denuncias, sino con su enorme incapacidad para construir política. Lisandro Latorre se parece mucho a un personaje actual. Allí donde está es garantía de que eso se destruye, no hay mucho más. O sea, destruyó el PDP, el gran proyecto del grupo reformista del 12 y el 14, lo destruyó él, nadie más, él, y esencialmente por su orgullo, no podía tolerar que otro fuera candidato a presidente que no fuera él, y si bien con la alianza no le pasó algo parecido porque ya no tenía demasiado que destruir, durante los años 30 el PDP empieza un constante declive de su mano, incluso frente al Partido Socialista, que es ahí donde a mí me molesta mucho, ¿no? Es este tipo de personajes que construyen una figura pública denunciando cosas y cuando les toca hacer cosas, en general no solo no lo hacen, sino que destruyen lo que hacen otros. Bueno, muchísimas gracias, hemos llegado al final. Agradezco a Luciano, a Pablo. Reitero la invitación para la próxima reunión, entonces, sobre peronismo y democracia. No sé si Luis Alberto, ¿quieres agregar algo? Bueno, muchas gracias a todos, entonces.